Probando los espíritus. Primera de Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan pasa ahora a un tema de enorme importancia, el discernimiento de espíritus. Primeramente debemos saber qué significa la palabra espíritu. Según el diccionario bíblico Vine, la palabra espíritu tiene varios significados. Primero, puede significar hálito o aliento. También puede usarse el término para describir la calidad invisible, intangible y fugaz del aire. Puede usarse para describir la vida del ser humano. Incluso puede hablarse de la mente, la intención o disposición, incluso del temperamento de alguna persona. También suele usarse para describir a los seres inmateriales como ángeles en el cielo, a los cuales se les llama a veces espíritus. Entendiendo que la palabra espíritu puede referirse a la mente, al temperamento, a los seres inmateriales, en la Biblia se menciona que hay dos formas de espíritu en el mundo invisible que nos rodea. Primeramente están los ángeles de Dios, a los que Pablo describe como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En Mateo 18:10 Jesús habla de los ángeles que guardan a los niños. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Algunos ángeles ministraron a Jesús después de que fue tentado. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El apóstol Pablo testificó de una ministración angelical, porque esta noche ha puesto conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El apóstol Pedro experimentó la ministración de ángeles en varias ocasiones. El segundo orden de ángeles son los ángeles caídos que han entregado su lealtad a Satanás. El apóstol Pablo habla de estos ángeles en Efesios 6, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En 1 de Timoteo 4:1 Pablo nos advierte: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, hay espíritus cuya misión es introducir falsas doctrinas y mentiras, haciendo que las almas inestables se alejen del camino de la rectitud. Lo hacen por medio de falsos profetas y falsos maestros. Es por eso que el amado apóstol Juan nos hace esa advertencia de probar los espíritus. Pero, ¿cómo se prueban los espíritus? Tenemos un ejemplo bíblico de prueba de espíritus en Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué confrontó a este varón, como leemos en Josué 5:14. No era otro que el Señor mismo. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué no confió en sus sentidos naturales, sino que preguntó directamente al hombre quién era. El varón declaró que era el príncipe del ejército de Jehová. De manera similar, en el ministerio de Jesús, el Señor mismo exigió saber el nombre de los espíritus cuando se enfrentó a un hombre poseído de demonios. Leemos acerca de este caso en Marcos 5:9, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Según el relato en Hechos 16, el apóstol Pablo echó fuera un espíritu de adivinación de una muchacha. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En este caso, fue claro para Pablo que el espíritu no era de Dios, por lo que no era necesario identificarlo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí Juan ofrece pautas para reconocer los espíritus. Esto está confirmado en la enseñanza de Pablo, quien declaró en 1 de Corintios 12:3: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El anticristo que ha de venir, llamado el hombre de pecado, negará con vehemencia a Cristo y a su obra expiatoria en el Calvario. Más aún hablará grandes cosas contra Dios, como vemos en Daniel 7:25,
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El espíritu del anticristo, aunque no el anticristo mismo, está operando claramente en el mundo hoy en día. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Con triunfal seguridad, Juan declara que hemos vencido al maligno como los jóvenes mencionados en el capítulo 2. La razón por la que podemos vencer a Satanás es que Cristo en nosotros es más grande que el diablo y sus hordas de demonios. Cristo triunfó en la cruz despojando a los principados y potestades, los humilló públicamente y declaró su victoria sobre ellos. Esta es una experiencia que todos los creyentes deben transitar. Debemos permitir que el Cristo que está dentro de nosotros nos gobierne y reine en nuestras vidas, dándonos la victoria vez tras vez. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los que no caminan rectamente aman a los falsos profetas. Como señaló Jeremías, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Al nacer de nuevo y ser bautizados en el Espíritu Santo, sabemos que somos hijos de Dios. Aquellos que tienen una fe igualmente preciosa estarán en armonía con nosotros, mientras que quienes no conocen a Dios se nos opondrán. También por esto podemos discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error.